Buena tarde nuevamente, bienvenidos. Esta es la clase de Fine Buenas Art tardes. Postproducción porque la voy a grabar porque es un ejercicio, como les decía, particular, porque es un formato JPG, en el cual no hay, no hay mucha información en detalles en cuanto a pestañitas, en cuanto a granitos, porque ya se ve el pixel, está totalmente ya cuadriculado. Entonces va a ser un buen ejercicio para, como un reto de cómo poder ejecutar sobre un JPG y que nos dé un buen resultado, ¿ok? Así que nada, bienvenidos. Voy a abrir el Photoshop. Voy a abrir toda la pantalla, ya voy a compartir toda la pantalla con ustedes y en algún momento si quieren cortarme, por favor me dicen, porque en el momento que yo comienzo a trabajar en Photoshop, como les había comentado, mi Photoshop empieza a tener colapsos y empiezo a abrir Zoom y regreso a Photoshop, se colapsa. Entonces, una vez que ya comience a compartir toda la pantalla, ya habrá Photoshop, eh, comenzaré a grabar, es decir, todo el proceso como yo lo hago es desde mi computador, porque vuelvo y repito, siempre ha sido complejo manejar este Photoshop que no es el original. Ha sido siempre difícil y se me complica muchísimo en cuanto a trabajos, por ejemplo, de entrega rápida, se convierte en un trabajo muy complejo, es decir, un estrés. Yo me estreso muchísimo porque él se vara, colapsa, vuelvo, tengo que abrirlo. Lo que yo me demoro un trabajo de media hora se convierte en 1 hora y media, 2 horas. Entonces, siempre es muy estresante esa parte del Photoshop. Y bueno, este Photoshop, como lo ven, es el CS6. Pero yo en el otro, yo aquí tengo una partición, en otra partición que sí me deja abrir el otro Adobe Photoshop CC1400, en ese puedo trabajar mejor porque tengo la extensión RAW. En el filtro en el filtro de imágenes tengo el filtro de cámara RAW. En cambio, en este Photoshop que vamos a ver, no lo tengo. Así que lo que yo suelo hacer es abrirlo en Lightroom y después enviarlo a Photoshop, ¿no es cierto? Ok. Para suplir el filtro de cámara RAW. Entonces, de hecho, voy a abrirlo primero como Lightroom, para que hagamos el primer ejercicio que hice, porque hice 2 ejercicios, así tal cual como les conté. Abrí primero en Lightroom para trabajarlo como si fuera un formato eh, de RAW, para trabajar el filtro RAW, porque en Photoshop no tengo los filtros RAW, que es claridad, sombras, luminancia, altas luces. En Photoshop no las tengo así, a menos de que tenga el filtro Camera Raw. Ahí sí tengo la opción de abrir el filtro y manejar esas herramientas. En este caso me tengo que abrirlo acá y manejarlo desde acá. Pero bueno, este también es un buen recurso, vuelvo y repito, uno no tiene por qué vararse a este tipo de ejercicios. Estas son unas fotografías que se realizaron en un grupo musicales que se presentaron acá en el auditorio, en el Recrearte, y, y, y bueno, están aquí como en la memoria del Lightroom, que siempre queda como la memoria de los trabajos que uno va realizando. Es lo bueno también del Lightroom, que no te borra lo que has trabajado como Photoshop, que si se te va la información, ahí quedaste, la has perdido, a menos de que cuentes con suerte de que él guarde un caché, y el caché suele ser muy corto. Mientras que en Lightroom, si uno trabaja, y si se va la luz o te fuiste, no hay problema, tú regresas y él sigue a donde tú lo dejaste. Es muy buena herramienta y lo aconsejo mucho para fotografías de eventos porque por lo general uno hace de 600, 1200, 1500 fotografías en sesiones. Y estar editando una por una en Photoshop sería una cosa, demasiado compleja. En cambio, acá uno trabaja una y con esa apariencia que le da una, ya se basa para todas. Y ya le das el aspecto, el matiz, el contraste, la temperatura, como que el filtro del color que tú quieres darle, porque en este revelador digital o procesador digital de imágenes, Lightroom sí posibilita trabajar algunos filtros de color de una manera muy, muy versátil. Así que bueno, aquí tenemos la imagen, yo la abro acá y lo primero que observo y lo primero que miré y lo que primero que miré en la imagen que tú realizaste, Vivi, con todo respeto, me gustó muchísimo, pero me gustaría que la miráramos también porque es en el cabello.
exactamente el cabello que tú trabajaste en el de Fine Art, el cabello se empastó. No sé si te diste cuenta que el cabello se perdió con el fondo, se quedó y negro se fue con el fondo negro. Y eso es lo que por lo general nosotros tratamos de evitar, ¿no es cierto? Tratamos de evitar el empaste de fondo con cabello. Y por eso uno hace la iluminación de recorte en el cabello o el fondo lo ilumina de tal manera que se separa fondo y forma. En este caso, el cabello, claro, está muy oscuro y casi que se está empastando con el fondo. Entonces, para evitar ese empaste, lo primero que yo suelo hacer es quitar sombras. Entonces, voy a básicos en revelado y en revelado bajo a sombras. Espero que alguien se ingresa. Pueda ver por aquí si alguien me pide solicitud de ingreso. Ok, listo. Entonces lo tengo aquí y lo primero que quito es sombras para ver hasta dónde puedo rescatar. Miren, y aquí ya solo es un JPG, pero este JPG me brinda posibilidad por lo menos de rescatar algunas partes que estaban perdidas. Voy a regresarlo otra vez a cero y miren, ahí está oscuro. Lo voy a levantar de nuevo y ya se ha separado un poco del fondo y la forma. Esto me gusta. Aquí ya empecé a rescatar un poco. Pero todavía se ve un poco oscuro el cabello y puedo aclararlo puntualmente con esta herramienta que está aquí, con el pincel radial, con el pincel de filtro radial. Me gusta utilizar ese pincel de filtro radial porque uno hace el pincel, por ejemplo, aquí yo lo trazo y el punto negro es donde va a trazar y uno lo puede dominar ovalado, circular o más estirado. Y uno puede ya, aquí por ejemplo yo ni siquiera lo manejo porque prefiero tenerlo así para saber dónde lo estoy aplicando, ¿ok? Entonces no me asusto. De hecho, prefiero verlo porque así yo lo muevo, miren el pincel, y sé dónde lo estoy aplicando. Entonces, perfecto, lo voy a aplicar aquí en la cara, lo voy a cruzar un poco el óvalo, ¿no es cierto? Y lo voy a ubicar un poco más tendiendo también al cabello, porque lo que quiero es aclarar un poco más el cabello. Entonces, ahora sí lo regreso otra vez a cero. Y este óvalo lo voy a invertir con esta máscara de inversión. Y ahora sí, toda la afección que yo realice se realizará solo en el círculo. No afectará lo que está afuera. ¿Okay? Entonces, es una muy buena herramienta para empezar a aclarar cosas puntuales, pedazos puntuales. Y aquí ya le puedo quitar otra vez sombras a esta parte y darle de pronto un poquito de claridad. Ya empiezo a darle un poco más de rescate a esta parte de solo él, de solo el personaje. ¿Ok? Entonces, veamos el antes y el después solo con esta herramienta. Ya hemos iluminado bastante. Ya me gusta ahí. Y miren que aquí, solo con Lightroom, puedo quitar, por ejemplo, este pedazo que está acá, está como madera o este elemento que está en una esquina, lo puedo quitar con esta herramienta que está al lado del de recorte, con este que está al lado, que es el pincel. Creo que este es el pincel de corrección, si no estoy mal. Voy a ponerlo aquí encima. Si este es el pincel de corrección, voy a aumentar el tamaño del pincel de tal manera que pueda cubrir este pedazo de aquí. ¿Ok? Este es como un parche de clon de Photoshop muy básico. Entonces él coge una muestra de al lado y tapa este recorte que tenemos. Entonces desde aquí ya empiezo a generar como se puede decir un pre-revelado digital antes de llevarlo a Photoshop. Entonces ya lo llevo un poco más elaborado, un poco más trabajado desde aquí. Ya lo tengo ahí ahora sí lo quiero trabajar es un poco, es la piel. ¿Okay? Entonces me voy a acercar un poco más a él para que veamos la tonalidad de piel y que veamos que podemos cambiarle un poco la tonalidad de piel solo con esta herramienta que está acá abajo, que es la división de tonos. Entonces yo lo que suelo hacer es buscar un poco más hacia como a mí me gusta trabajar lo que es pictórico, siempre vuelvo y busco como lo más verdoso, como lo más amarillo verdoso, como pintura al óleo, pero sin perder tampoco el color de piel. De hecho, me gusta más buscar el color de piel real. Entonces, miren, con solo este pequeño detalle, a veces nuestras pieles se vuelven muy naranjas, muy rojizas, y con esta herramienta sí que podemos sacar un buen resultado. Miren de cómo estaba, a cómo se convierte un poco más amarilla, más crema, y empieza a dar un toque como más pictórico, desde hecho, desde aquí, desde Lightroom, sin necesidad de entrar
A Photoshop ya le empiezo a dar como un toque ya tipo pictórico, sin tocar la herramienta de Photoshop. Todavía no la he llevado. Este de sombras no me gusta manejarlo mucho porque este maneja mucho el color del fondo. Lo voy a saturar mucho para que se den cuenta a qué afecta. Entonces, miren, si yo empiezo a mover, se afecta bastante, es el fondo de este. Y no me gusta afectarlo mucho como que el fondo, porque como que es el filtro de toda la imagen, por así decirlo. En cambio, el otro, el de altas luces, como que va directamente al personaje, a la piel. Este también afecta a la piel, obvio, pero como que afecta más también como al fondo. No me gusta tenerlo a menos de que sea muy necesario, que la foto viene muy afectada y que sí necesite contrastar un poquito el fondo, sí lo aplico y lo dejo un poco más amarillento, más rojizo. Esto es totalmente a gustos personales, ¿no? Esto es subjetivo. Esto no es una ley, simplemente es una forma y es un método de cómo yo lo hago, pero esto es a libre gusto y ustedes tendrán que probar cuál es su intención y sus gustos estéticos y cómo lo dejarían ustedes. Yo ahí lo dejaría, entonces yo miro el antes y el después y miren, ya quedó más o menos, ya ha mejorado muchísimo sin necesidad de llevarlo a Lightroom, perdón, a Photoshop. Si aquí hay un pedazo de sombra en este pedazo de entrada, lo puedo quitar con este de aquí, con este degradado, creo que es, o a ver, lo voy a ver cómo se llama, no recuerdo el nombre. Filtro graduado, exacto, filtro graduado. Y lo hago por aquí, una entradita muy cortita, para quitar como ese sombreado tan exagerado que estaba ahí, como ese. Y lo voy a volver más amarillo para que coja como ese color. Voy a entrar un poquito más. Vamos a ver. Tal vez no lo quito mucho. No. Igual lo voy a hacer después viñeta. Lo voy a viñetear un poquito todo, pero ya en Photoshop. Entonces la idea es como aquí, como llevarlo un poco más neutro, ¿no? Más plano. Más... Voy a acercarme aquí. Aquí, tal vez ahí es. A ver, voy a ver si... Un poquito más de... Lo voy a dejar ahí, no mucho. Porque si no se destalla mucho por ahí. Lo voy a llevar ya ahí. A Photoshop. Entonces de aquí ya lo voy a revelar. Y bueno, este ya lo tengo revelado, así que lo voy a cerrar este Lightroom. Y ya lo tengo acá en el primer trabajo que hice, que es esta copia cero. Y quedó así. Creo que quedó muy similar al que acabé de revelar en Lightroom. Este es el anterior que revelé en Lightroom, es decir, el primero que revelé. Y sí, miren, me quedó muy similar. Y este fue el que abrí ya en Photoshop. Lo voy a hacer nuevamente porque aquí tengo el Photoshop, el que realicé ese día, pero lo voy a realizar aquí nuevamente con ustedes para que no es muy largo, es corto, es muy puntual, no necesito hacer grandes cambios. Como no tengo detalles de granitos, de poros, pues no es muy largo el trabajo, pero si tuviera muchos detallitos de piel y de poros, y tuviera que limpiar, tal vez ahí el trabajo sí se va más largo. En este caso, como vuelvo y repito, ahorita que acerque, se darán cuenta que está bastante pixelado, entonces no habrán detalles que corregir, sino más bien luminosidad, exposición en algunas partes, cambiar fondo y listo. Entonces, lo primero que hago de siempre es duplicar la capa. Entonces, dupliquemos la capa. Control J. Y ya sobre ella me voy a acercar un poco más. Veámosla de más de cerca para que veamos cómo queda de pixelada. Miren cómo está de pixelada. Entonces, es difícil aquí hacer limpieza, pero sí puedo hacer corrección de algunos detalles, ¿sí? Puntuales, manchitas puntuales. Por ejemplo, aquí al lado de la boca, puedo coger aquí este corrector de herramienta de parche y coger estas manchitas y coger otra muestra de lado y quitarle manchitas muy puntuales, muy pequeñas. Tratar de emparejar lo más que podamos, pero estas son cosas ya muy básicas, no hay cosas más complejas, aquí no hay granitos. Y lo otro es iluminar esta capa, como sería la de limpieza de piel,
sería ya esta primera, después duplico esta capa para hacer la iluminación de ojos. Entonces voy a la herramienta de sobreexponer, aquí está, perfecto. Bajo el tamaño del pincel, bajo bastante porque está bien pequeñito. ¿Cómo será de pequeñita la imagen? Que estoy a 5 píxeles de punto y ya el pincel es muy grande. Entonces tengo que bajar a 2 píxeles de punto, miren, a 2 píxeles, y ahí sí ya alcanzo a pintar, tal vez a unos 3 puntos, ahí. Ajá. Y la dureza la voy a dejar 0, y la exposición sí la voy a bajar. Esta exposición la dejo casi que a 5 o 6, para que yo pueda tener un poco de control, que yo cuando pase el pincel no quede directamente blanco, sino que tenga el chancecito de iluminar poco a poco. Y paso por las partes blancas, las partes luminosas, de donde dio el brillo, por acá también la parte blanca, por donde dio el brillo, muy poco, no trato de hacerlo mucho, perdón, creo que le di medios tonos. No, ahí está bien, perfecto. Ahí cierro, y ahí abro, miren, ya hay un poco de iluminación en sus ojos. No más, tampoco la exagero, porque si la exagero, se empiezan a ver que los ojos salen de la foto, quedan como muy resaltantes. Eso no tiene que tener mucho tacto. Hay que exagerarse para darse cuenta, de hecho, hay que exagerarse mucho para darse cuenta hasta dónde da uno el tope máximo de decir, no, ahí ya los ojos quedaron saltones. O sea, quedan tan blancos que parecen que se salieran de la cara. Entonces hay que tener mucha discreción y sutileza en este caso. Ahí cambio ya no a sobreexponer, sino a subexponer. Y en subexponer vuelvo y cambio el tamaño del pincel al tamaño de la ceja, más o menos al tamaño de la ceja, porque voy a acentuar un poco más la ceja. Y la exposición vuelvo y la bajo más o menos a unos 10, 8, y la repaso un poquito. Aquí también repaso la otra ceja. Así repaso todas las partes que sean oscuras, por ejemplo aquí la línea de la boca, se la repaso, abajo de la nariz le repaso, la línea de la nariz también se la repaso, y bajo el pincel al máximo punto que era 2 o 3, 2 o 3, 2, creo que se lo voy a dejar 2, ahí, y le paso por las pestañas, por los ojos, es decir, lo delineo un poquito más el ojo, ¿no? Para que quede un poco más trazadito. No se ve muy bien porque está pixelado, vuelvo y repito, pero este es el reto. De hecho, es como estar haciendo una pintura al óleo. Entonces, es como más reto. Aquí hay que también ser muy sutil. Por ejemplo, aquí creo que me pasé mucho en el delineado del ojo en la parte de abajo, pero no hay problema. Creo que lo voy a dejar ahí para que sea, de hecho, para que ustedes lo noten bastante allá en el computador y lo puedan distinguir un poco más. Sí, perfecto. Entonces ahí ya ha avanzado un poquito, muy bien. Me gusta cómo hemos dejado esa parte. Y de ahora sí, iluminar un poco. No, está bien, la iluminación del rostro está bien. Desde que la dejé allá, vino bien. De pronto iluminé un poco la mano de acá, que no le llegó tanta luz a esta mano, que le quedó un poco más de sombra acá. Se lo ilumino un poquito nada más con la herramienta de sobreexponer. Y nada más. Quiero que vean que en este momento que apliqué la herramienta sobreexponer sobre la mano, voy a hacer regresar, 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 porque paso atrás, paso atrás, paso atrás, paso atrás, paso atrás. Ok, voy a cerrar, todavía paso atrás. Ahí es, ajá. Ok, porque aquí cuando yo doy sobreexponer en medios tonos, en el rango de medios tonos, se vuelve como rojizo. De hecho, la voy a exponer la exposición a 100 para que veamos cómo lo pasa el pincel completo. Miren que cómo se vuelve como rojizo. Ahora voy a regresar, voy a coger no medios tonos, sino sombras. Voy a ver cuál de estos me aplica una iluminación más razonable, más blanca y no rojiza. Miren, este de sombras es más blanca. Y voy a hacer la de iluminaciones y ver cómo me ilumina esta de iluminación. Este es más naranja, miren. Entonces, estos tres rangos tienen diferentes formas de sobreexponer y subexponer. En este caso, si yo lo dejo en medios tonos, se vuelve muy naranja. Yo preferiría dejarlo en sombras y en sombra rescatarle un poco y después, no mucho, porque aquí como lo tengo en 100%,
la exposición la voy a bajar un poco para que sea más suave. Exacto. Y lo empiezo a iluminar muy suave. Y después, acá lo vuelvo a coger en medios tonos, ahora sí, y le paso ya con medios tonos o con iluminaciones para que me dé un poquitito de amarillo, muy poco, y ahí ya compenso, miren, el color del, perdón, me pasa un poquito, compenso un poco el color de la mano, porque si lo daba totalmente con sombras, quedaba como muy, muy rojo, como que no daba el color de piel que era. Aquí uno tiene que empezar como a que tener como ese ojo, ¿no? Como el ojo de pintor, como de artista, ¿no? Como que la paleta de color y empezarla a escoger. Listo, una vez que la tenga ahí, lo otro que hice fue cambiar el fondo. Entonces, esta ya la puedo dejar ahí, normal. El fondo lo traigo, lo tengo por acá, Maverick. Esta es la otra partición que tengo. Acabo de ingresar, creo que una compañera. Buena tarde. Bienvenida. Ayer, por acá. Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerte por acá. Espero que ustedes también realicen sus fotografías, así como la compañera Vivi. Y si quieren que realicemos la postproducción de sus fotografías, súper. Por mí, con todo gusto. Miren, Pues aquí yo están hice los un otros. ejercicio en la fotomaratón de retrato que alquilé alquilé alguna indumentaria para tratar de recrear como una vestimenta de los años 50, 60, Sí, pero honestamente no salió como yo me la imaginaba y no me la dejan compartir porque nos desde el engordamos un taller. poquito en cuarentena. Ah, Entonces, ya, ok. entonces sí, mi esposa no me la deja compartir. Te entiendo. Te entiendo, te entiendo. Bueno, hay que hacer otro ejercicio. De pronto en un momento tengamos un modelo, ojalá tengamos la oportunidad de hacer una salida. Nosotros somos un grupo pequeño, somos 3, somos 4 máximo. Podemos hacer un grupito, salir con vestuario, hacer las fotografías en exteriores, hacer el ejercicio de llevar, hacer todo el ejercicio con luz natural y con flash, porque a mí me gusta hacer las dos, con luz natural y con flash. Me gustan las dos. Con luz natural me gusta porque el Fine Art se maneja bastante con luz natural. Pero, por ejemplo, para 15 años y lo que es matrimonio, me gusta utilizar mucho el flash de mano, flash portátil, porque funciona muy bien. Le puse el fondo aquí y ahora sí le empiezo a buscar cuál me funciona más en el fondo, ¿no? ¿Cuál me funcionaría más para este fondo? Sí, aclarar, trama. Recuerden que esto al aplicar el modo de función es el que la magia también del Photoshop. Yo se lo dejaré ahí con este de sobres con el color. Sí, se lo dejaré ese que me da un poco más, lo oscurece bastante. Me gusta. Y quiero oscurecer un poco más el fondo, para eso le mando una capa de curvas. Y en esta herramienta que está aquí, que es como una carpetita con una flechita hacia abajo, se la aplico a ella para que solo me aplique la capa de curvas al fondo y no a la foto. ¿Ok? Entonces así de esta manera yo aplico todos estos cambios que aplico aquí solo al fondo y no a la imagen, no a la fotografía. Perfecto, lo dejaré ahí, por ahí. Tal vez le aplicaré también una capa, perdóname, una capa de color uniforme y oscura, negra, casi que negra, y esa máscara negra la vuelvo a aplicar con modo de fusión, pues se voy a exponer luz suave, luz fuerte, eso es según mi intención, y esta la voy a bajar un poquito más, la opacidad, ok, como por ahí, ok. Todo esto lo estoy haciendo en observando solo el fondo. No me estoy basando de la fotografía, es decir, de la imagen, del retrato. Ya una vez que lo tenga aquí, ya aquí voy a, de hecho puedo coger aquí tal vez con la varita mágica para hacer más rápido. Voy a hacer algo aquí. No, se entra mucho. Voy a quitar el control D.
Voy a bajarle un poco más la tolerancia, a ver si me da la posibilidad de hacer algo rápido, ¿no? Perdón. Control D, 40 de tolerancia. Control D, no se entra, definitivamente no alcanzo a hacerlo. Alcanza a entrarse por el cabello, pues difícilmente lo haré. La idea es que si tenemos la posibilidad de que el modelo se recorte fácilmente, lo seleccionamos y damos Control J y directamente ya queda la copia recortada del modelo sin necesidad de estar haciendo lo que voy a hacer ahorita, que es máscara de capa y desenmascarar donde está el personaje, que es esto de aquí. Entonces empezamos a quitar aquí nada más. Lo estoy haciendo con el pincel perdón, sin degradado. Por eso está la línea muy puntual. Entonces voy aquí a poner el degradado. Vamos a saber si está, la dureza, perdón. La dureza está a 0%, a 100%, así que la voy a regresar a 0% y ahí sí ya me deja con un degradado para que no quede esa línea tan agresiva, ¿ok? Bajo otra vez aquí el tamaño del pincel para llegar a los pedazos del cabello. Perfecto. Aquí tendría que ser muy detallado con el dedito, entrar al dedo. Sí, yo sé que esto tiene que hacerlo uno mucho más a detalle, lo sé. Y repito, entre más tiempo le dediquemos a esto, mucho mejor. Y si de hecho, si lo recortamos al modelo, así como les decía, no con varita mágica, sino con, con pluma, y lo silueteamos a todo el modelo y lo separamos, pues queda mucho mejor el trabajo. Más sin embargo, como en este trabajo es JPG, no vamos a tener esa visión de la silueteada para poderlo siluetear muy bien, es difícil. Pues, muy bien, así como lo estoy haciendo rápidamente, funciona muy bien. Yo sí, aquí de la mano, que no entre ese pincel tan agresivo de ese color del fondo. Ok, voy a mermar, alejarme un poco para verlo cómo me está quedando. Bien, esto es algo básico para poner un fondo muy básico, ahí está. Listo, voy a ver cómo lo oscurecí el otro fondo. Perfecto, y ahora sí, también debo hacer lo mismo, que es quitar. Perdón, aquí hay una cosita que me quita de acá. La máscara de capa alcanzo a ver si afecté esta parte. Ahora sí, amplío el pincel nuevamente y comienzo a limpiar su rostro, su cabello, toda esta parte de aquí. Aquí no me importa que me salga un poquito esta iluminación alrededor de su cabeza. No importa. En algunos casos sí se ve muy, muy, muy agresivo y se nota mucho que ha hecho uno el pincel y que le ha pasado el pincel de Photoshop. Y la idea es que no se note la edición. La idea es que el pincel no se note. Pero en este caso, ese brillo que me queda atrás en el cabello me hace como un recorte de fondo y forma. Así que se lo voy a dejar. De hecho, solo se lo dejé en esa parte, miren, no se lo dejé alrededor de todo el cuerpo, solo en esa parte. Entonces me queda muy bien y yo pensaría que ahí voy a dar un poco más de iluminación nada más, regreso a la capa de la foto. Creo que se me va a quitar el tiempo. No, todavía tengo. Voy a dejar de compartir porque creo que se va a cortar el tiempo. 5 Faltan minutos 5 restantes. minutos. No, 5 minutos, todavía alcanzo. Voy a volver a compartir acá. En esos 5 minutos creo que alcanzo a dar la estocada final, que es borrar esta parte de aquí. Estaba borrando esta parte de aquí, ya borré, ajá. Iluminar, iba a iluminar esta parte de acá. Creo que colapsé. No, bien. Aquí tengo, voy a guardar, de hecho este Photoshop. Guardar. Esto sí, también tienen que hacerlo siempre, o por lo menos yo sí he acostumbrado bastante a estar guardando
apenas inicio, porque muchas veces uno lo guarda como a la mitad, como en este caso, por ejemplo, ya voy a acabar y ya lo voy a guardar en este momento. No, la idea es guardarlo cuando uno empieza a crear el archivo, cuando uno inicia el proyecto, ahí se guarda para que vaya uno avanzando y guardando, y si se va o se colapsa o cualquier cosa, porque cuando trabaja uno bastantes capas, pues empieza como a, si no tiene un buen equipo, a patraciar el computador y es posiblemente que se le colapse. Entonces, en este caso está bien, ya lo dejé ahí. Ya borré esta parte. Iba a dar un poco de iluminación a la cámara con el sobreexponer. Lo voy a hacer puntualmente aquí. ¿Sí? Iluminaciones no, en sombras, para que no me quede amarillo. Me quede un poco más blanco. Perfecto. Voy a cerrar y abrir. Ah, sí, perfecto. Ahí ilumina un poquito más la cámara nada más para darle un poco más de presencia. Si quiero darle un poco de viñeta, yo lo puedo hacer o radial o puntual, como lo hice aquí con este fondo. Yo lo suelo hacer mejor con el color uniforme. Le mando un color negro, completamente negro. Le mando un modo de fusión sobreexponer. Le bajo la opacidad. Voy a poner más acá arriba. Le bajo la opacidad bastante, basándome del fondo, que tanto oscuridad lo quiero el fondo. Ahí. Y ya voy a quitarle ahora sí con el pincel de la máscara de capa, con un pincel muy grande, en este caso lo voy a hacer muy grande, para que sea directamente con un solo pincel, empiece a quitar alrededor, como una viñeta. Ok. Puedo darle un poco más de claridad, de hecho puedo cambiar un poco más la apariencia de toda la foto con los equilibrios de color. Recuerden que el equilibrio de color también es muy similar a las separaciones de frecuencias que manejé allá en Lightroom para cambiarle el aspecto de que sea un poco más pictórico. Con este también de separación de frecuencias, perdón, de equilibrio de color, acá en Photoshop podemos dar ese aspecto de pictórico ya a toda la foto, con todo y el fondo, para que quede un poco más unificado, es por así decirlo. Que pues una cosa es tener el fondo separado de la forma y otra cosa es unirlo. Aquí lo hice muy rápido. Sé que hay detallitos que se pueden hacer mucho más complejos, vuelvo y repito, cuando son ya que algún granito, que algún cabello, que se puede distinguir y que se puede recortar, pues súper, o que se le quedó el cabello atravesado en la frente y que uno tiene, que lo puede recortar, eso tendría que llevarse más tiempo. Pero como se dieron cuenta en este ejercicio, rápidamente, miren, en una sola sesión de 40 minutos, teniendo una charla, he podido hacer una producción o un revelado digital de Fine Art rápidamente en Photoshop y Lightroom de un JPG en baja resolución. Entonces, no hay obstáculos para decir de pronto, es que necesito una cámara full frame para hacer una fotografía Fine Art. No. De hecho, la técnica mata equipo, mata herramienta. Si uno tiene una buena técnica, tú matas a cualquiera que tenga una buena herramienta. No hay nada que hacer. Eso funciona así. Entonces, estos son un pequeño ejercicio. Los invito a que realicen una fotografía. Yo procuraré programar en esta semana que viene, ya que podemos salir, porque ya veo que podemos salir un poquito más, tomar una fotografía, un ejercicio básico, sencillo, con un modelito y con eso salimos. Si no, contamos con modelo. Yo creo que tu hijo nos puede servir como modelo, Vivi. Yo creo que es un buen modelo, es un muy buen modelo. Y si ustedes tienen sus hijos y quieren que participen en estas fotografías, por favor, esta es la oportunidad de involucrar a todos para que seamos parte de este ejercicio. Nada, esta clase va a quedar grabada, va a quedar subida para